un verdadero honor que estén con nosotros, considerando también el enorme esfuerzo que hacen al llegar aquí, en una ciudad caótica como esta, pero bueno, bienvenidos todos. Pues muy bien, no me resta más que nuevamente agradecerles, disfruten de esta plática que hemos preparado especialmente para ustedes, que tengan un excelente 2025 en la medida de lo posible y que podamos salir adelante de todo esto. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a recibir a Asunción de la O, que es una de las socias de la oficina, que está a cargo de contribuciones locales, seguridad social e Infonavit, con un tema también bastante relevante, que es la fiscalización en ese sector. Muchas gracias. Antes que otro tema, buenos días a todos, y para nosotros es un gusto contar con su presencia y esperemos que este evento sea de su agrado. Bueno, pues como bien lo hemos comentado, específicamente los temas que vamos a tratar el día de hoy, entre ellos se encuentran los temas de fiscalización. Y bueno, pues prácticamente dentro de los impuestos federales, pues también tenemos otras ramas como son las contribuciones locales, y en donde nosotros comenzamos a ver que específicamente cada uno de los estados comienza a poner cada vez más interés en ver qué temas nuevos de fiscalización o incrementos de tasas se comienzan a dar dentro de este sector. Entonces, prácticamente vamos a hablar un poquito acerca de qué están haciendo las autoridades actualmente en este sentido. También vamos a platicar aquellas obligaciones, porque también vale la pena señalar que tenemos ya algunas obligaciones que se encuentran dentro de los códigos fiscales de cada una de las entidades. Sin embargo, en muchas de las ocasiones nosotros las dejamos pasar de largo. Sin embargo, las autoridades cada día van tomando más en cuenta que tenemos esas lagunas por ahí, y ellos comienzan a poner pues mucho más ahínco en revisiones precisamente esos puntos que nosotros dejamos pasar. Entonces, la idea precisamente de esta plática es recordar estos puntos y prácticamente ver hacia dónde nos estamos moviendo un poco con los temas de fiscalización. Bueno, pues prácticamente uno de los temas que efectivamente dejamos pasar, que dejamos de lado, son los temas que tienen que ver con la retención en materia de impuestos sobre nóminas. Si bien es cierto, nosotros conocemos que el impuesto sobre nóminas efectivamente se paga sobre la base de las remuneraciones de los servicios que prestamos dentro del Estado y considerando nuestra nómina. Sin embargo, hay entidades, y en este caso nosotros estamos hablando de 25 entidades federativas, que sí contemplan dentro de su código la obligación de la retención. Y esta puede darse a servicios especializados o, en algunos de los casos, aquellos servicios que efectivamente se reciben de prestadores que no pagan el impuesto en la localidad. Entonces, prácticamente esta es una obligación que sí existe, pero que no le estamos poniendo muchísima atención. Entonces, es un breve recordatorio de este punto en particular. Y bueno, en este año específicamente también tuvimos algunos incrementos en la tasa del impuesto sobre nóminas y empezamos con lo que es la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México pasamos de un 3% a un actual 4%, Guerrero pasa del 2 al 3, Morelos del 2 al 2.5, Tabasco 2.5 a 3.5 y Zacatecas del 3 al 3.5. Obviamente estas tasas son aplicables para el ejercicio 2025, entonces ya lo deberíamos de estar considerando para nuestro próximo pago de este impuesto. ¿Qué más tenemos? Como ustedes sabrán, específicamente lo que es en contribuciones locales, normalmente los estados han tomado dentro de sus códigos algunas obligaciones en materia ecológica. Entonces, prácticamente han puesto algunos impuestos en este sector, en donde lo que graban específicamente corresponde a lo que es ya sea desechos o ya sea emisiones contaminantes. Para la Ciudad de México, en el 2025 tenemos un nuevo impuesto ecológico que tiene que ver con las emisiones fijas de contaminantes, en los cuales nosotros vamos a tener que pagar el 58%
sobre cada tonelada de dióxido de carbono. Entonces, prácticamente el impuesto comienza a correr a partir de este mes de enero y vale la pena señalar que en este caso en particular son sobre emisiones fijas que tengan las personas morales o aquellos que tengan alguna persona física que tenga también este punto en particular. ¿Qué más tenemos? El impuesto sobre nóminas realmente se corresponde a un impuesto que tiene mucho dinamismo. Inclusive vamos a ver más adelante que efectivamente este es uno de los impuestos más fiscalizados porque vamos viendo que las entidades se van moviendo cada vez más a ir incorporando dentro de sus procesos de fiscalización el dictamen. Entonces, prácticamente uno de los impuestos que se contempla dentro de estos dictámenes es el impuesto sobre nóminas. Entonces, vamos a ver inclusive que dentro de las revisiones, si nosotros pensábamos que la autoridad lo que iba a llegar era agarrar nuestras nóminas y nada más con eso revisar, actualmente no. La verdad, las revisiones que se preparan en relación a este impuesto van mucho más allá. Las revisiones son de toda la balanza, de todos los conceptos que podamos encontrar ahí y que tengan una implicación con una remuneración a los trabajadores. Podemos hablar de seguros, podemos estar hablando también de transporte al personal y hay entidades que ponen muchísimo hincapié. Quintana Roo, por ejemplo, es un estado muy activo específicamente en temas de fiscalización. Entonces, hay que poner muchísima atención qué es lo que nosotros traemos ahí que efectivamente puedan formar parte de estas bases. Y para muestra, tenemos que otro de los estados que se incorpora precisamente al proceso de dictamen es el estado de Campeche. Efectivamente, para este ejercicio 2025, puso la obligación del dictamen para efecto del impuesto sobre nóminas. La presentación del aviso tiene fecha 31 de enero, sin embargo, vamos a hablar un poquito más adelante de que existe una prórroga, pero pues es donde vamos visualizando que efectivamente tenemos más temas de fiscalización. Y bueno, vamos a ver o vamos a andar un poquito en el impuesto sobre nóminas, que la mayoría es lo que nosotros estamos ahora sí que trabajando en el día a día. Vale la pena señalar que también tenemos otros impuestos en materia local, como vamos a platicar más adelante, de manera muy breve, como es el de hospedaje, impuestos que tienen que ver con espectáculos públicos, rifas, loterías y sorteos. También tenemos la tenencia, agua predial y pues algunos otros. Pero prácticamente en materia de impuestos sobre nóminas sí queremos sensibilizar porque es el que más nos están fiscalizando y nosotros tenemos en mente precisamente que este impuesto se mueve en relación a las remuneraciones pagadas. Entonces es muy importante que efectivamente nosotros tengamos en materia de CFDIs toda nuestra información totalmente organizada, totalmente conciliada, porque cuando nosotros llegamos a una revisión con este tipo de entidades, pues prácticamente ellos ya tienen parte de nuestra información, inclusive hasta la factura de los proveedores con los que estamos recibiendo servicios. Digo, pareciera un tema muy lejano, pero es una realidad. Efectivamente, hay que recordar que existen convenios de colaboración y ellos ya cuando revisan tienen mucha información de nosotros en la mano, ¿no? Entonces, hay que poner atención a eso. La retención, volvemos a hacer hincapié, ya no solamente como el pago del impuesto, sino que también dentro de la retención existen otras obligaciones. Hay ocasiones en las que se tiene que registrar a la persona o a la empresa a la que se va a hacer la retención y también en otros de los casos, pues tenemos que presentar declaraciones informativas. Y bueno, pues no hay que dejar de lado la responsabilidad solidaria que podemos tener en algunos de los casos donde viene muy marcada qué pasa cuando nosotros no cumplimos con estas obligaciones de retener. Y pues bueno, para efectos de la fiscalización normalmente en materia de dictamen, en impuestos sobre nóminas nos podemos encontrar que se toma en consideración ya sea el número de colaboradores que tenemos en nuestra nómina o el importe de las remuneraciones pagadas, depende de cada estado. También nosotros vamos a ver que en materia de impuesto predial lo que se considera son valores catastrales. En lo que es agua,
prácticamente se consideran los consumos como para ver si caemos en la obligación del dictamen. En ingresos sobre hospedaje, pues prácticamente los montos. Digamos que estas son las obligaciones que normalmente vemos en temas de fiscalización, pero pues en algunos estados sí amplían un poquito la base. Y pues vamos a comenzar a hablar específicamente de algunos de ellos. El caso de Campeche los vamos a ver inclusive de alguna o de otra manera en el orden en el cual se tienen que atender, porque efectivamente los plazos para presentar aviso y los plazos para presentar dictamen, pues ahora sí que en cada estado difiere. Entonces sí es importante tener en cuenta las fechas para que no se nos vaya a pasar y también los límites que tenemos para ver si efectivamente caemos en los casos de dictaminación. En el caso de Campeche, este es un dictamen nuevo. En particular, apenas están en el proceso de registro de los contadores y obviamente como nuevo, dieron una prórroga para la presentación del aviso. El aviso se mueve, ahorita en ley lo tenemos el 31 de enero, sin embargo se dio una prórroga para el 31 de marzo y el informe, de acuerdo con las disposiciones, debería de presentarse el 31 de julio, sin embargo a través de la prórroga se tiene que presentar hasta el 31 de agosto. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros tenemos en el estado de Campeche y en particular es impuesto sobre nóminas, lo único que se dictamina. El siguiente estado, efectivamente, es Quintana Roo. Quintana Roo es un estado muy activo en temas de fiscalización, entonces prácticamente este estado, el aviso se presenta lo que es el 28 de febrero y el informe el 30 de junio. Los impuestos a dictaminar, ahí es impuesto sobre nóminas de impuesto sobre hospedaje. Zacatecas también tiene dictamen, es del 28 de febrero al 30 de junio la presentación del informe y lo que se dictamina es impuestos sobre hospedaje y también tenemos impuestos sobre nóminas. Ciudad de México, como ustedes sabrán, efectivamente este dictamen ya tiene bastantes años. La presentación del aviso es el 15 de marzo y el informe el 31 de mayo. Los supuestos efectivamente para Ciudad de México tenemos impuestos sobre nóminas. Hay que recordar que son 150 trabajadores en promedio. En el caso de predial también tenemos obligación de dictamen. También igualmente lo que es consumo de agua, descargas en la red de drenaje y específicamente impuestos sobre hospedaje. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en Ciudad de México. Oaxaca. En el caso de Oaxaca, específicamente, el aviso es el 31 de marzo y el informe es el 30 de junio y específicamente es impuesto sobre nóminas, hospedaje. Este inclusive tiene una base más amplia, porque al final del día también se dictamina lo que es rifas y sorteos y enajenación de autos. Entonces, como podrán ver, cada estado dispone efectivamente cuál es su alcance de fiscalización. Sonora prácticamente también tiene fechas límites, aviso 31 de marzo y 31 de julio, la presentación del informe, y esta tiene juegos, sorteos, impuestos sobre nóminas y hospedaje. Yucatán, impuestos sobre nóminas nada más, aviso 31 de marzo y dictamen 30 de junio. Guerrero es un estado que el dictamen es opcional. Sin embargo, pues ya existe, ¿no? De alguna o de otra forma. El aviso es el 30 de abril, perdón, ahí tenemos un error en la lámina, y prácticamente el dictamen el 31 de agosto. Veracruz, ese nada más tenemos impuestos sobre nóminas y es el 30 de abril y el 31 de julio. San Luis Potosí, impuestos sobre nóminas nada más, aviso 8 de junio, dictamen 30 de junio. Y Estado de México. Estado de México vale la pena señalar que ya ha estado trabajando mucho más en sus temas de fiscalización. Actualmente está haciendo revisiones más detalladas. Ya no, como se les comentaba, no nada más se enfoca en el tema de las nóminas, hace revisiones mucho más de las cuentas contables y demás. Entonces, prácticamente Estado de México lo que sí tiene es un dictamen sobre impuestos sobre nóminas y efectivamente vale la pena señalar que todo el enfoque que tenemos en estas revisiones son CFDIs. Entonces, volvemos a hacer hincapié efectivamente la necesidad de la conciliación
de todos los documentos que se están emitiendo con sus pagos relativos a la nómina y también el control que tenemos que tener en relación a servicios especializados. Más adelante inclusive nos estarán hablando de este tema. Y pues bueno, esto es lo que corresponde en materia de contribuciones locales. Sin embargo, y todo lo que tiene que ver asociado a la nómina, pues no solamente se queda ahí. Tenemos que platicar adicionalmente de lo que son las contribuciones de seguridad social. Como ustedes saben, ya en la parte de lo que es IMSS, pues también nosotros tenemos la base de lo que es Infonavit. Infonavit adicionalmente pues tiene todo lo que corresponde a los créditos, pero las bases de pago de cuotas efectivamente están ahora sí que diseñadas para que sean la misma base que tenemos para efectos del IMSS. Y bueno, pues nosotros aquí vamos a platicar específicamente que la autoridad en esta materia lo que está haciendo es volver a retomar la parte de los criterios que efectivamente antes publicaba el Consejo Técnico, que actualmente les llamamos también criterios normativos. ¿Y qué es lo que pretenden con estos criterios normativos? Pues prácticamente darnos a conocer qué procesos o qué actividades de las que estamos haciendo y de las que ellos mismos han notado dentro de sus revisiones que efectivamente no cumplen con todo lo necesario como para que sean conceptos que de alguna manera se consideran como parcialmente integrables o no integrables a la base. Y es donde normalmente vamos a ver que ponen mucho mayor hincapié. Los últimos 3 que ha publicado tienen que ver específicamente el primero que estamos mencionando son de las cantidades pagadas en efectivo. ¿Y a qué se refiere? Hace muchísimo hincapié, por ejemplo, en el caso de lo que son las prestaciones de previsión social, específicamente cuando se entregan cantidades en efectivo y no se está documentando que estas cantidades de alguna manera sí se ocupan para el fin que nosotros estamos diseñando. Un ejemplo, ¿no? Podríamos decir una ayuda de útiles. Si nosotros damos una cantidad en efectivo, eso no demuestra que efectivamente esa cantidad se haya ocupado en una ayuda de útiles. La simple boleta que efectivamente pudiéramos tener no va a demostrar que esa cantidad se erogó en los útiles. Entonces, este tipo de elementos son los que está vigilando la autoridad, que si no se cumple, pues definitivamente forman parte de la base de lo que son el salario de base de cotización. Entonces, es importante que realmente se visualice en el interior de cada una de las compañías cómo nosotros estamos tomando estos elementos, si realmente estamos soportando adecuadamente cada una de estas prestaciones. Entonces, en eso se enfoca específicamente este criterio. El segundo criterio tiene que ver con la PTU. Y este es un tema en donde varias experiencias nos decían que efectivamente se daban anticipos PTU. Sin embargo, esos pagos todavía no tenían un sustento de si efectivamente la compañía iba a tener o no esa utilidad. Entonces, se está cuestionando muchísimo los plazos en los cuales realmente se entrega este pago. Y argumenta que se tiene que entregar en los plazos que efectivamente se señalan en la Ley Federal del Trabajo, que es 60 días después a la presentación de la declaración anual. Y también cuando se entregan cantidades de más. Entonces, son de los temas cuestionables en donde dice, pues, todo esto forma parte de la base. Y por último, el premio de asistencia y puntualidad. Este premio normalmente podemos llegar a ver que en algunas ocasiones se entrega sin tener un soporte adecuado de los controles de tiempo, en donde realmente se pueda justificar que si es un premio de asistencia o un premio de puntualidad. Entonces, ha puesto muchísima atención en el punto porque no se está llegando a cumplir con estos elementos en los cuales se demuestre que efectivamente el concepto es lo que decimos, ¿no? Entonces, prácticamente es importante ahora sí que voltear a ver cuáles son nuestras políticas, cuáles son nuestros soportes internos, para ver si estamos cayendo quizás en algún punto en donde tengamos que hacer algún cambio, o cómo realmente tenemos que soportar este tipo de elementos que de alguna manera pues son un motivante para nuestros empleados, pero también nosotros tenemos que hacerlo de la manera adecuada. Y pues bueno, estos temas de fiscalización por lo que me corresponde es seguridad social, y lo único que me resta comentarles es que hay que estar al pendiente en materia laboral
de los cambios que de alguna manera se han prometido que se van a dar y que pues tienen que ver con el aguinaldo. Vamos a ver si efectivamente se da ese cambio y la reducción de jornada. Como sabemos, pues todos estos elementos afectan este tipo de impuestos y este tipo de contribuciones. Pues bueno, pues no me resta más que darles las gracias ahora sí que por estar aquí con nosotros. Esperamos que esta información sea útil. A continuación va a entrar un panel que nos va a hablar de algunos temas contables. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Amigos, colegas, les agradecemos su tiempo. Vamos a hablar en esta mesa de diálogo aspectos contables financieros relevantes. Abordaremos temas importantes que están impactando, como es el de sostenibilidad, en el cual ya se emitieron unas normas de información de sostenibilidad, la S1 y S2. Asimismo, vamos a hablar de la norma referente al negocio en marcha. Esta norma pues ha entrado el año pasado en auscultación, y este año prácticamente estamos esperando a que se emita. Esta norma es la A2, incertidumbre sobre negocio en marcha, y son temas muy importantes que estarán impactando en este ejercicio. Soy socio de auditoría, Hugo Jiménez, y socio del área de calidad. Tengo aquí dos expertos que nos hablarán del tema. Tengo por este lado a socio del área de aseguramiento y de la práctica de sostenibilidad en Russell, Saúl García, y de este lado tengo a Roberto Cruz, quien es mi socio de contabilidad y nómina. Buenos días. Saúl, ¿nos podrías platicar cuáles son los estándares de sostenibilidad que aplican en México en general? ¿Cuáles son los más usados o recomendados para las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Bien. Gracias, Hugo. Comentarles brevemente que, como ustedes saben, la sostenibilidad en realidad ya tiene mucho tiempo en México. Fue iniciada por compañías grandes, públicas, y compañías que tienen operaciones en el extranjero y que ante la presión de fondos de inversión, inversionistas, inclusive consumidores, pues se vieron en la necesidad de empezar a aplicar primero estándares optativos y estándares que en realidad ya también tiene mucho tiempo que salieron al mercado, como los de el GRI, que es Global Reporting Initiative, y otros que pueden ver en las láminas. Sin embargo, después de esos, también salió una ola recientemente ya de algunos estándares desde una perspectiva un tanto más contable financiera. Y aquí me refiero básicamente a los IFRS que entraron en vigor en 2004, y recientemente a las NIS que entraron en vigor a partir de este año y que fueron publicadas en mayo del año pasado. Estas NIS, que es donde yo me quiero enfocar, porque en realidad estas NIS, que son las normas de información de sostenibilidad, la verdad es que representan una excelente herramienta para la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Primera, porque las NIS ya hacen una convergencia a IFRS y además a otros estándares que a nivel mundial son por excelencia los más utilizados, y me refiero a los que mencioné, que es el Global Reporting Initiative. Entonces, estas NIS convergen con estos estándares. Y estas NIS representan una excelente herramienta, como les decía, para la pequeña y mediana empresa, porque en realidad viene por etapas el que las compañías puedan ir implementando la sostenibilidad en sus compañías. Empieza con básicamente el que las compañías puedan empezar a sacar una fotografía de 30 indicadores. Estos indicadores se les conoce como IPSOS, que son indicadores básicos de sostenibilidad.
Y estos indicadores son 16 ambientales, entre los cuales encontramos consumo de energía eléctrica, consumo de agua, que se mide, por supuesto, en metros cúbicos, o emisiones de gases de efecto invernadero en toneladas métricas de CO2, cosas así. Son 16 de este tipo de indicadores. Son 6 indicadores sociales, y ahí tenemos básicamente aspectos como equidad de género en las compañías, brechas de salario y cosas así. Y son 8 también de gobernanza. En estos aspectos de gobernanza, básicamente, que son cualitativos, igual que los sociales, miden básicamente pues un poco la madurez que tiene una compañía en gobierno corporativo. Es decir, si tiene un consejo, si opera, si hay consejeros independientes, si hay mujeres en el consejo y cosas así. Pero estos Ipsos que les comento y que se aplican para este año 25, se deben de presentar de manera comparativa, excepto el primer año. El primer año, que es el 25, no, y solamente se presentarán los resultados de estos indicadores del año. La excepción, por supuesto, es por el primer año de aplicación. Los siguientes años sí vendrán comparativos. Y estos Ipsos normalmente, como les decía, es información cualitativa y cuantitativa. Y en el caso de los indicadores ambientales, por lo regular se revela un valor absoluto, que es el valor del indicador. Como les decía, que puede ser toneladas de emisiones, kilowatts o litros cúbicos de agua. Y en ocasiones también se pide un valor absoluto. Pero este valor absoluto solamente es la división del valor, el valor relativo. El valor relativo es la división entre el valor absoluto y normalmente los ingresos de la compañía u otro indicador de referencia. Entonces, estos indicadores, la verdad, ojalá los puedan empezar a ver, a procurar, porque es información muy valiosa que se va a tener que tener lista para el cierre del 25. Saúl, ahora ya que nos platicaste de los estándares de lo más relevante para las pequeñas y medianas empresas, siendo estas las NIS, danos tu opinión si en realidad las NIS son obligatorias para las compañías y si en realidad si no se aplica para tener una salvedad dentro de la opinión del auditor. ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo creo que muchos de ustedes escucharon que con la promulgación de estas NIS se empezó a escuchar en el medio, sobre todo de contadores, que estas NIS deberían de formar parte de la información de los estados financieros. Quizás lo escucharon, quizás no. Y que por lo tanto también debería el auditor opinar respecto a esa información. ¿Sí? Así se especuló desde mayo, que salieron las NIS y que fueron lanzadas por el CINIF en una conferencia. Sin embargo, recientemente se aclaró en un folio emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y se aclaró en realidad lo que ya muchas otras compañías grandes transnacionales vienen haciendo en la práctica. Y la aclaración viene en el sentido de que la información que se genera de las normas de información de sostenibilidad, es decir, los indicadores que les mencioné ahorita, los IPSO, en realidad se le conoce como información no financiera. Repito, información no financiera. Eso significa que esta información puede o no puede estar en los estados financieros y que depende de la compañía si la quiere agregar o no. También depende de la compañía si la quiere auditada o no. En consecuencia, si la compañía la quiere auditada, el auditor tendrá que preparar otro reporte diferente para información no financiera. ¿Sí? Ese reporte se emite con base a un ISAE 5000 y es una opinión diferente a la de los estados financieros. ¿Sí? Este ISAE 5000 entra en vigor hasta el 26, sin embargo,
su aplicación anticipada es permitida y además esto ya lo venían haciendo, como les decía, las grandes corporaciones, pero utilizaban lo que se le conoce como el ISAE 3000, que en realidad habla del mismo estándar de reporte que el ISAE 5000 para que los auditores opinen sobre la información no financiera de sostenibilidad. Nada más que ahora ya con el ISAE 5000 pues viene un boletín exclusivamente para este tipo de información de sostenibilidad. Entonces, con esto se aclara que en realidad, repito, es información no financiera y que además, si se desea por la compañía, puede ser incorporada en otro reporte integral o en un reporte más allá de los estados financieros, y que pueda haber también una opinión y una validación del auditor, sí, pero tendrá que ser otro reporte diferente al de los estados financieros. Muchas gracias, Saúl, por la aclaración. Creo que es algo que inquietaba mucho al gremio, nuestros amigos y colegas, y saber que, bueno, que finalmente si los estados financieros tienen que llevar una nota en otra información, eso no impacta la opinión, y que hay un informe especial, el que comentó Saúl, donde tiene que revelarse o hacer este informe. Roberto, con esto que nos platicó Saúl y a la luz de la norma de incertidumbres sobre negocio en marcha, ¿tú vislumbras que los aspectos de ASG puedan poner en riesgo de negocio en marcha a una entidad? Claro que sí, Hugo. Saúl, muchísimas gracias. Miren, primero que nada, sin duda este tema de sostenibilidad va a poner en riesgo a las compañías, siempre y cuando el impacto sea tan material que la compañía tenga que hacer cualquier salvaguarda para mitigar los riesgos. Entonces, si ustedes saben que tienen que alguna de la operación que está realizando la compañía tiene que ver con temas de sostenibilidad, tendríamos que poner los mitigantes adecuados para que no nos impacte de fondo a la compañía. Muy interesante, Roberto. Ahora bien, se menciona que podría afectar todo esto a la cadena de suministro, el entorno ambiental, para saber si hay contingencia y tomar acciones respecto a los registros. Saúl, ¿tú quisieras agregar algo respecto a los riesgos de ASG en conexión al riesgo de negocio en marcha para una compañía? Sí, bueno, comentarles que los riesgos ASG en realidad tienen como objetivo identificar los aspectos ASG, pero no necesariamente esos riesgos o aspectos ASG van a tener el potencial de poner en riesgo de negocio en marcha a una entidad. Más bien el propósito de procurar medir, mejorar los indicadores de ASG es precisamente tener una película de en dónde se está en esos indicadores y hacer un plan de objetivos de mejora y además una estrategia. ¿Para qué? Precisamente para mantener a la compañía sustentable en sus operaciones y además haciendo mejores prácticas en el ámbito social y de gobernanza. Y aquí quisiera detenerme nuevamente para un comentario respecto a la obligatoriedad que me preguntabas hace un momento, Hugo. Sí. Porque quizás ahora con la precisión que les dije hace un momento de que las NIS son información no financiera y que puede estar en otro reporte, les quita importancia o obligatoriedad a las NIS para que en realidad se hagan por todas las compañías, ¿no? Pero les comento que si estamos en México ante la situación de que recientemente se publicaron impuestos a las emisiones de efecto gas invernadero, son 3 estados, Ciudad de México, Aguascalientes y no recuerdo el otro estado. Sí, también somos parte de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU y tenemos compromisos como país para buscar la reducción del calentamiento global, como está también en el Acuerdo de Francia, pues tenemos obligaciones, ¿no? Sí, en realidad también estamos cada vez ante consumidores y un mercado que sí se fijan en las compañías, en los productos, en qué hace la compañía sustentable en lo social y en la gobernanza. Les dejo a su consideración si en realidad
las compañías medianas y pequeñas se deben de empezar a subir a esta ola o no, porque en realidad los aspectos que ya tenemos encima de esta naturaleza pues llevan a que ya no nos tardemos tanto en realidad a empezar a generar esta información. Gracias, Saúl. Podemos ver que algunas de las normas que estamos comentando tienen alguna relación. Roberto, ¿nos puedes dar una introducción al tema de negocio en marcha y lo que ha hecho el CINIF en las últimas fechas respecto a este tema? Claro que sí, Hugo. Bueno, a ver, primero quiero empezar con una pregunta para todos ustedes, para aquí mis compañeros. ¿Qué tan preparados estamos para presentar información financiera de una entidad que realmente refleje la capacidad para seguir operando? Hoy en día hacemos los estados financieros simplemente pensando en que la compañía se encuentra en marcha porque está operando. Pero nos damos cuenta que realmente puede haber indicadores que podrían estar afectando realmente la continuidad del negocio. Entonces, el CINIF se nos adelanta y crea esta norma de información financiera A2. Su nombre es Incertidumbres sobre el negocio en marcha. ¿Sale? Otra pregunta para ustedes. ¿Qué es el negocio en marcha? Algunos de nosotros somos contadores. ¿Dónde vimos el negocio en marcha? El negocio en marcha antes era parte de los postulados básicos. No hay examen, ¿eh? Para ver aquí ya están. El negocio en marcha antes era parte, o sigue siendo parte, de los postulados básicos. ¿Sale? Y bueno, precisamente les traigo el concepto que marca ya la norma como negocio en marcha. Y dice, el negocio en marcha se basa en la presunción de una existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba lo contrario. Como siempre nos lo empieza a poner difícil, ¿sale? ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, pues para mí, 3 factores. 1, la entidad tiene la capacidad para seguir operando sin ninguna dificultad. 2, la entidad tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, fiscales, futuras. 3, no tengo la inquietud o no voy a cesar ninguna parte del negocio o la voy a liquidar. Es ahí donde tenemos que empezar a poner atención para ver si nuestra información financiera que estamos presentando realmente necesita un ajuste. Pues muy interesante. Si veíamos que, o antes nos apoyábamos en el postulado de negocio en marcha, ahora podemos apoyarnos en una norma, ¿no? Que es esta, la A2, y que nos va a servir como guía para poder ver todo a más detalle y llegar a una conclusión de la entidad de negocio en marcha. Roberto, ¿nos puedes profundizar un poco más de este tema? Es decir, ¿cuáles son algunos de los factores que podrían indicar que una empresa enfrenta incertidumbre sobre capacidad de seguir como negocio en marcha? Mira, yo recuerdo hace unos años que todavía era auditor, porque sí empecé como auditor, y recuerdo perfectamente que el negocio en marcha solamente lo veíamos en 2 ocasiones. 1, cuando el cliente que veíamos solamente tenía un proveedor que le suministrara alguno de los productos que eran principales. O 2, cuando la compañía había perdido las 2/3 partes del capital. Y es ahí donde nosotros lo revelábamos. Entonces, hoy en día la norma ya te indica 13 factores. Por ahí se los puse en una diapositiva. Y bueno, te indica los ingresos futuros, la liquidez, fuentes de financiamiento, el capital contable, la rentabilidad, proyecciones financieras, el entorno económico, sector industrial de la entidad, situación legal de la entidad, el entorno social y político, estructura organizacional, el desempeño sostenible y los riesgos financieros. Hoy ya te marca 13 figuras que nosotros tendríamos que estar poniendo atención para ver si caemos en un tema de negocio en marcha. No, pues qué interesante. Como mencionabas algunos indicios de negocio en marcha, ahora esta norma pues es más robusta.
y además, pues entiendo hay algunos otros aspectos de aplicación clave para esta norma, Robert. Sí, mira, primero que nada la administración debería de llevar a cabo un análisis. La norma te marca que debes de ocupar por lo menos 12 meses posteriores al análisis de información financiera y económica de la entidad operativa que también tengas, por lo menos. Pero si nosotros necesitamos tener un mejor análisis de lo que realmente podemos proyectar, deberíamos tomar más meses para que pudiéramos tener completo el escenario. Robert, ¿qué pasa si alguno de estos indicios de incertidumbre se detectan en la compañía? ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, a ver, si se detecta algún indicio, lo primero que debemos de hacer es evaluar ese indicio y ver qué riesgo trae inherente para nuestra compañía. Una vez que nosotros detectemos los riesgos, pues como todo, perdón, me regreso a mis orígenes, pero como todo buen auditor, le tenemos que poner salvaguardas. Si no le ponemos salvaguardas a ese riesgo, no vamos a disminuirlo y mucho menos vamos a enfrentarlo en dado caso de que sí lo tengamos. Entonces, análisis del mitigante que tengamos y que realmente lo pongamos en marcha en la compañía. Por otra parte, una vez que nosotros detectemos que realmente tenemos un problema de negocio en marcha, la norma de información financiera también ya te marca 3 aspectos donde se deberían de estar revelando. En el informe tendríamos que ponerlo como negocio en marcha sin incertidumbres importantes, negocio en marcha con incertidumbres importantes o negocio en marcha en reorganización legal. Y bueno, yo creo que tú como auditor nos podrías indicar si se tiene que revelar algo adicional o cómo las empresas de nuestros clientes podrían enfrentarlo con el auditor, o si nosotros somos el auditor, para que de una vez lo vayan platicando con ellos. Sí, bueno, es de hecho como lo has comentado, ¿no? Tiene que ir un párrafo de incertidumbre de negocio en marcha, pero esta norma también indica que cuando son compañías de interés público, pues sí tendrá que revelarlo obligatoriamente, si tiene un impacto importante. Las otras entidades que son de no interés público y que no tienen un impacto de negocio en marcha, pues ser optativos si lo tienen que revelar o no dentro de las notas de los estados financieros o en el informe. Asimismo, bueno, pues, Saúl, ¿qué te parece con estas 2 nuevas normas? Si se hace necesario o es necesario tener un área de sostenibilidad y de riesgo dentro de las empresas. ¿Qué opinas? Definitivamente, el manejar un área dentro de las compañías puede ser, por supuesto, un área o persona, una persona o personas a cargo de gestionar los aspectos de sostenibilidad. Riesgos definitivamente sería de otra naturaleza o con otras especialidades. Pero lo más importante también es que esta área o personas no trabajen de manera aislada, sino de manera coordinada transversalmente con todos los departamentos, porque en realidad así se requiere con todos los aspectos que toca ASG de nómina, de personal, de gobernanza, consejo. Y lo clave, considero, además de establecer alguien responsable, es que también esté patrocinado precisamente, además de por la Dirección de Finanzas y la Dirección General, por el Consejo, porque es el Consejo quien al final debe de estar al tanto de los aspectos, tanto en riesgos como los aspectos ASG, cómo está la foto y cómo se va a mejorar esos riesgos o esos aspectos ASG. Y además de que van a patrocinar eso, pues serán también las personas autorizadas para aprobar iniciativas, mejoras o inclusive ya algunas inversiones cuando se requieran. Muy interesante, Saúl, gracias. Robert, ya para ir finalizando esta mesa, ¿algún comentario final que nos quieras compartir? Claro que sí, Hugo. A ver, es más que nada una reflexión, ¿vale? Vivimos en un entorno lleno de cambios sociales, políticos, económicos, que se mueven muy rápido, muy rápido. Si nosotros
nos regresáramos 10 años atrás y les hablaran acerca de una pandemia, ¿no? Donde tu negocio pudo haber cerrado por un bicho, yo creo que no hubiéramos puesto atención, ¿sale? Precisamente el domingo estaba escuchando y que Javier comentó un poco de esto, las noticias, y le iban a poner una tasa de aranceles a Colombia simplemente por no recibir un avión de inmigrantes, ¿no? ¿Qué pasaría si eso pasa aquí en México? ¿Qué pasaría con muchas de nuestras compañías? ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Entonces, lo mejor que podemos hacer es realizar un análisis de todas estas incertidumbres y ponerle mitigantes, ¿sale? Si bien no vamos a librar de todo ese entorno en el que hoy vivimos, pero sí podemos disminuir el riesgo que tenemos al enfrentarnos a un movimiento tan rápido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Robert, por tu comentario final. Gracias. Gracias. Ahí me gustaría rematar esta mesa con un último comentario de Saúl, si nos puedes, Sí. Para concluir esta mesa. Sí, gracias. Ahorita recuerdo que con frecuencia me preguntan, porque además así lo requiere la Dirección de Finanzas o el Consejo, cuando llega la gente de sostenibilidad o la persona a cargo, y que le preguntan estas autoridades, ¿cuál es el retorno de inversión de los aspectos ASG o de sostenibilidad? Bueno, en realidad, los indicadores ambientales que sí se miden con números absolutos, en ocasiones requieren de inversiones en tecnología que sí traen un retorno de inversión. O sea, si hay una disminución de consumo de agua, de energía eléctrica en paneles solares y cosas así. O sea, son fácilmente medibles un retorno en los indicadores ambientales. Sin embargo, en los indicadores sociales, como son cualitativos, es más difícil. Pero si ustedes informan estos indicadores a empleados, a la comunidad, la verdad es que son bien valorados. O sea, no se mide un retorno tal cual como una inversión, pero sí hay un beneficio y una valoración de estos indicadores sociales cuando las compañías procuran. Definitivamente, los indicadores de gobernanza, ustedes lo pueden ver como inversionistas, bancos y hasta los mismos empleados valoran cómo una compañía tiene buenas prácticas de gobierno corporativo de acuerdo a las reglas o prácticas del Consejo Coordinador Empresarial, pues porque visten mejor la compañía, aseguran más seriedad, más madurez y igual, tampoco no se puede generar un retorno, pero sí definitivamente a la hora de una decisión, una venta, esos indicadores, esos puntos, por supuesto que dan valor a la compañía. Pues como pueden ver en esta mesa, platicamos de dos temas muy importantes y que nos hacen reflexionar en cada momento y que pues ya están, ¿no? Entonces aquí en Russell les podemos apoyar en estos temas. Bien, me presento con todos ustedes. Mi nombre es Israel Miñón, soy socio del área fiscal y el día de hoy vamos a platicar también de un tema un poco controversial en materia de servicios especializados. La verdad es que hemos observado bastantes temas, ¿no? Y bastantes situaciones que creo que es importante que sigamos poniendo atención. Y bueno, eso es un poco de lo que vamos a ir platicando. Vamos a hacer un pequeño ensayo para ver si ya todos desayunaron. ¿Quién ya desayunó? ¿Quién no levantaron la mano? ¿Siguen comiendo? ¿No? ¿Siguen comiendo? ¿No? Bien. Vamos a continuar igual con la encuesta, ¿no? Manos arriba. ¿Quién de ustedes, sin pena, por favor, quién de ustedes presta servicios especializados? Muy poquitos. Perfecto, muy bien. No se crean que esta charla nada más es para ustedes. ¿Quién recibe servicios especializados? Creo que la mayoría, ¿no? Ustedes preocúpense más. Vamos a ver por qué, y vamos a iniciar esta charla con este primer tema de un comunicado que sacó la autoridad fiscal. Y ustedes dirán, oye, ¿esto no era de la Secretaría del Trabajo? Sí, por supuesto.
Esto es de la Secretaría del Trabajo, pero acuérdense que hay coordinación específicamente con el SAT, con el Infonavit y con el IMSS, ¿sale? Ya impusieron multas por 27 millones de pesos a empresas que han incumplido en términos generales con las reglas de REPSE, ¿sale? 2, también han cancelado 1,755 registros de empresas que se registraron como prestadoras de servicios especializados. ¿Se acuerdan de la lista del 69B? ¿No nos acuerdan que la lista de los que emiten comprobantes apócrifos o sin... ¿Sí? ¿Ya se acordaron de cuál es? Bueno, esta va a empezar a convertirse en eso, ¿eh? Aguas. Desafortunadamente aquí no hay un padrón en donde podamos observar a quién ya le cancelaron. Entonces, hay que estar muy pendiente en particular de cuáles son los registros que siguen vivos. Y ojo, la autoridad inicialmente ya dijo, ya cancelé 1,755 registros en mi primera ronda de revisión. Y el IMSS se le unió, dijo, no, espérame, yo también. Voy a exhortar a 34,000 empresas a que cumplan con sus obligaciones en materia de afiliación y de pago de cuotas. ¿De dónde creen que sacaron la información? Pues nada más se voltearon con lo que le están reportando por parte del ICSOE y por parte del Infonavit. Y también se están volteando a ver en los dictámenes de IMSS qué información le están reportando. Y oye, me reportaste a algunas personas que pues, ni tengo en tu lista. ¿Y cómo le hiciste, no? Entonces, ahorita justamente vamos a ahondar un poco más en ello, pero sí es importante en particular que tengamos presente que las autoridades ya están actuando. Y todo esto se inició en 2021 con un tema de vamos a iniciar una nueva relación contractual, que ahora se llama servicio especializado, ¿no? Ya olvidemos el outsourcing. ¿Me estás prestando personal? Sí es especializado, sí cumple con certificaciones, sí cumple. Eso ya lo voy a dejar tantito de lado porque eso ya lo analizaron nuestros abogados. Ya tenemos todos los contratos perfectamente bien definidos y ya sabemos con quiénes tenemos una relación contractual, insisto, de servicio especializado. Me voy a saltar tantito esta parte para verificar entonces qué estamos haciendo y a quiénes estamos revisando y a quiénes estamos recibiendo como parte de nuestros proveedores de servicios. ¿Desde qué perspectiva? Primero, todos ellos pasaron por un proceso de inscripción. Aquellos que se inscribieron en 2021, ahorita en 2024 tuvieron que renovar su registro ante el REPSE, ¿no? ¿Y a qué creen que se empezaron a encontrar? Primero, opiniones de cumplimiento negativas. ¿Estamos checando la opinión de cumplimiento de nuestros prestadores de servicios especializados? Como 4 o 5 sí se escuché, ¿no? Y el resto, aguas, ¿eh? Porque si ellos tienen negativa la opinión, se los van a cancelar y ustedes no se van a enterar. 2, la actividad que registraron no coincide con lo que realmente hacen o peor, no coincide contra lo que tienen en la constancia de situación fiscal. ¿Estamos revisando la constancia de situación fiscal de nuestros proveedores? Eso. Lo digo con mucho ánimo. Oye, no tienen el Fonacot, me van a decir, ¿y a mí qué? Sí, nada más que si no tienen el Fonacot, les pueden cancelar el registro. Y algunas empresas que intentaron reinscribirse, ahorita en la reinscripción, no tienes Fonacot y unos se quedaron, perdón, corregí a tiempo. Unos se quedaron, ¿no? ¿Qué es Fonacot? Para los que se quedaron con esa pregunta, con todo se la resolvemos, ¿no? Aguas. Bueno, es causal como de todo, hasta de que no se envía una declaración. No es justificación para mis clientes, ¿no? Pero no funciona la plataforma. Eso invariablemente, ¿no? Porque todos quisieron, en términos generales, hacer la reinscripción al mismo momento. Y, por supuesto, la autoridad requirió información adicional. De todo esto ustedes no se enteraron, ¿eh? De los que reciben el servicio especializado no se enteraron. Y nada más le exigían a su proveedor de servicios en particular, préstame específicamente tu REPSE, ¿no? O tu nueva vigencia de este registro. Y ahora nos vamos a enfrentar a algo
todavía peor. Que esto han sido elementos que las autoridades han considerado específicamente para empezar a hacer las revisiones. Recordemos que los prestadores de servicios están obligados a enviar 2 informativas de manera cuatrimestral, ante el IMSS y ante el Infonavit, ¿sale? ¿Qué información le están dando del contrato que tienen con ustedes? Primero, le están dando los datos generales. ¿Qué es? ¿Quién me contrató? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su número de registro patronal? ¿Dónde vive? ¿Quién es el representante legal? Etcétera, ¿no? ¿Tenemos algún representante legal por aquí? Ay, no se preocupen, espero no hayan puesto bien sus datos, ¿no? No les vaya a hacer daño el desayuno, por favor, no se me preocupen. Información detallada del contrato. ¿De qué se trata el contrato? ¿Qué estás prestando? ¿Sale? Y ojo, porque si estamos mandando la información detallada del contrato, entonces también se pueden voltear y ver en particular, coincide con el objeto social. ¿Sí se acuerdan que eso está prohibido? Aguas, Y la información de trabajadores asignados a servicios. ¿Con qué nos hemos encontrado? Oye, caso de una constructora, no es ninguno de ustedes. Caso de una constructora. Llegó y prestó el servicio de construcción, metió a 450 trabajadores, reportó 120. ¿A quién le creemos? Esas preguntas en particular nos las van a hacer las autoridades. ¿Qué controles tenemos que tener? ¿Quién entra a tu empresa? En tu empresa, ¿quién debería de estar? Tus trabajadores, ¿no? En términos generales, si tienes algún prestador de servicios, pero bien controlado. Porque si no, estas preguntas nos van a hacer cuando, oye, pues es que esto reportó tu proveedor, ¿tú qué tienes? Y más adelante se vuelve un poquito más complicado. Observen con el Infonavit. Al Infonavit le tienen, ya no me pongas el detalle del contrato, porque a veces como que le cortábamos lo más importante que era el objeto. Adjúntame el contrato de manera escaneada. Ay, que se vea bien, Ellos tienen lectores. Entonces, lo único que están haciendo es allegarse de información. ¿Para qué? Para que en términos generales nada más lo crucen contra tu objeto social, lo crucen contra el objeto social del que te está prestando el servicio y voilà, la magia va a hablar por sí sola, La inteligencia artificial de la autoridad nada más va a llegar y va a decir, pues aquí me huele a un tema de outsourcing, ¿no? Y eso está prohibido. Crearon unos campos que creo que tampoco le hemos puesto tanta atención. Y nada más fue el Infonavit, El IMSS dijo, ¿para qué? El Infonavit puso unos campos para que informes respecto de contratos que hayas firmado con residentes en el extranjero. ¿Alguien de aquí está informando a residentes en el extranjero? Qué bueno que el silencio habló. Porque también yo me pregunto, ¿y con residentes en el extranjero sí presto servicios especializados? Esto hay que meterlo al análisis legal, ¿no? Sugiero lo antes posible. Y también información de los trabajadores asignados. Por favor, verifiquen. Oye, sí, pusiste los mismos en el Infonavit y en el IMSS, porque ese va a ser el match más fácil, ¿vale? El demás, lo demás todavía les va a costar un poquito más de trabajo. Insisto, tengan cuidado con esta información que se está enviando a las autoridades. Y por otro lado, ¿por qué insisto en la parte de la información que se envía a las autoridades? Porque ustedes, los que reciben el servicio especializado, tienen la obligación mensualmente de recabar esta información. Préstame los comprobantes de pago de sueldos y salarios de las personas que prestaron el servicio especializado. Pregunta. ¿Son las mismas que enviaron en el reporte del IMSS y del Infonavit? Si no, nada más van a llegar y van a decir, pues mira, a mí me reportaron a 5, ¿tú cuántos tienes? 2. Híjole, estamos en incumplimiento, Oigan, y aquí en particular, ¿quién se está preocupando por la parte de protección de datos personales? ¿Ya lo revisaron con su abogado? Si no, yo no soy abogado, pero yo creo que sí es un tema delicado. ¿Ya vieron toda la información que viene en el recibo de nómina? Aguas, ¿Dónde se está almacenando? ¿Quién la está recibiendo? ¿Quién la está analizando? ¿Por qué? ¿Para qué? Aguas con todo esto, ¿sale? 2.
en particular, el comprobante de pagos de impuestos retenidos, ahí no hay detalle, nada más es un check, ¿no? No le veo tanto problema. El comprobante de pago de cuotas al IMSS, y muchos nos estamos poniendo exquisitos, ¿eh? Y pásame la cédula en donde se observe que los trabajadores que me pasaste sí están pagando las cuotas. ¿Quién hace eso? Muy bien, pero también le pueden decir, no te la doy. ¿Y qué creen? Que están en todo su derecho. Porque la ley dice solo recibo de pago. Entonces, aguas, pero ese cheque es importantísimo, ¿eh? Porque, oye, ¿y si me diste el recibo? El recibo lo puedo verificar, pero ¿sí están pagando las cuotas? ¿Sí están dados de alta? Aguas con todos esos cheques, ¿sale? También el comprobante de pagos de cuotas al Infonavit, mismo caso, ¿no? Declaración de IVA y el comprobante de pago, no nada más se queden con la declaración, luego no la pagan, suele pasar. No ustedes, otra vez, no ustedes. Y el registro de REPSE vigente, ya el renovado, ¿no? Hoy ya tenemos que tener a los renovados de 2021. No les vayan a permitir que les den el anterior. No quiero causar un problema digestivo con esto, pero aguas con las multas, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo, pues hasta 5 millones. En el Código Fiscal de la Federación, hasta 350, ¿no? En el IMSS, hasta 226 por cada informe no enviado, ¿no? Y en el Infonavit, bueno, estas están un poquito más bajitas, ¿no? Pero, perdón, observen el cuadro de al lado. Nada más para quien recibe, el gasto no es deducible, el IVA no es acreditable, se puede considerar defraudación fiscal. Y ahora sí bajen la mano los representantes legales, ¿no? Y también es causal de responsabilidad solidaria por lo que no hagan los demás. Con esto quiero concluir respecto del check que tenemos que estar haciendo. Tenemos que estar de la mano en particular con todos nuestros proveedores de servicios especializados. ¿Qué es lo que están enviando? ¿Qué es lo que estoy recibiendo? En particular, ¿qué información es la que tengo que cuidar? ¿Qué es lo que tengo que tener conmigo? ¿No? Esto para cualquier eventualidad con alguna autoridad. Insisto, las auditorías han iniciado. Espero que no les toque a ninguno de ustedes. Y si sí, pues aquí estamos. ¿Sale? Muchas gracias por su atención. Los dejo con el siguiente panel de discusión. Muchas gracias, Israel. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a pasar a un siguiente tema que creo que sigue siendo bastante importante. A veces parece que ya está muy trillado, pero la realidad es que es de los elementos fundamentales que está tomando la autoridad fiscal. Como bien saben, para 2025 pues realmente no hubo reformas fiscales. Pero en la ley de ingresos pues hay un incremento en cuanto a los impuestos que espera recibir el gobierno, obviamente, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Pues a través de la fiscalización, obviamente, ¿no? Que les ha funcionado bastante bien en los últimos años. Hace muchos años yo recuerdo, y se los he platicado a los que nos acompañan desde hace muchos años aquí, de las revisiones que hacían, por ejemplo, cuando corrieron a todos los auditores, ¿no? Decía, oye, ¿y ahora cómo van a revisar, no? Pues muy fácil, ¿no? Con inteligencia artificial, ¿no? Que están empezando a implementar cruces, información, a llegarse mucha data, y es como están trabajando. Entonces, dado la importancia que sigue teniendo este tema, justamente vamos a comentar un poquito respecto de ello, y en este caso aquí tengo a varios especialistas que me van a estar apoyando con ello. Claudia Valderas, que es socia de auditoría, Antonio Salviejo, socio de precio de transferencia, Jesús Sánchez, socio de impuestos, y Arturo Valverde, también socio de impuestos, ¿sale? Entonces, pues vamos empezando. En este caso, Jesús, ¿qué se espera de fiscalización para 2025? Y en su caso, ¿cómo actúa la autoridad en esos procesos de fiscalización? Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. En el tema de fiscalización, lo primero que es importante señalar es el objetivo que tiene la autoridad fiscal en el presupuesto de lo que ellos esperan recaudar de manera histórica. Estamos hablando de 5.3 billones de pesos.
Esa es la cifra, ese es el presupuesto que la autoridad estima recibir y con base en ello, pues obviamente va a trabajar. ¿En qué aspectos nosotros observamos que va a trabajar? Consideramos que va a seguir trabajando en temas de eficientar y sobre todo fortalecer los actos de fiscalización, principalmente a través del uso de las herramientas tecnológicas. Más adelante vamos a platicar del plan maestro de fiscalización en el cual justamente se hace referencia a lo que la autoridad espera llevar a cabo a través del uso de herramientas tecnológicas, pero también observamos que la autoridad fiscal va a continuar con algunos actos de fiscalización que de manera específica la verdad es que le han dado bastantes buenos resultados. ¿Qué actos de fiscalización conocemos de la autoridad fiscal? Pues aquí no le ha tocado recibir una carta de invitación, ¿no? Prácticamente creo que todos estamos familiarizados con el concepto de carta de invitación. Lo que sí hemos ido observando es que en años recientes pues han venido evolucionando inclusive esas cartas de invitación, ¿no? Al principio las veíamos bastante sencillas, respondíamos a lo mejor con cierta información, ya hasta teníamos los escritos de respuesta en el cual decimos, oye, pues no me coincide esto porque son diferentes el momento en que se reconoce el ingreso, con la contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estuvimos observando en 2024? Observamos que esas cartas de invitación ya iban muy enfocadas en temas de retenciones de ISR y retenciones de IVA. Básicamente estuvimos viendo que se estuvieron atacando esos conceptos y ¿qué creen? Pues sí le atinó la autoridad, recaudó mucho más por esos conceptos. Entonces, nosotros consideramos que va a continuar con eso. Y también otro de los aspectos que observamos que le ha dado bastante buen fruto a la autoridad es el tema de la restricción o cancelación de los certificados de sello digital. Sabemos que el certificado de sello digital pues es el que nos va a servir para poder emitir facturas. Entonces, hay ciertos supuestos bajo los cuales, si nos ubicamos en alguno de ellos, podríamos ser sujetos de una restricción o cancelación de sellos. Y obviamente nos cancelan el sello, se para la operación y pues ya no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tuvimos experiencias en algunos casos en los cuales, pues a lo mejor estamos hablando de empresas que pagan un montón de dinero en impuestos, pero que por 50,000 pesos de diferencias en las retenciones de ISR, pues ya le estaban cancelando o restringiendo el certificado de sello digital, ¿no? También tuvimos un caso de un contribuyente, se cambia de domicilio fiscal, la autoridad va y lo busca, no lo encuentra, lo coloca como, o lo señala como no localizado, acto seguido, restricción o cancelación de certificado de sello digital. Entonces, todos esos procesos de fiscalización que la autoridad ha venido llevando a cabo y que la verdad le han dado bastante éxito, pues consideramos que se van a mantener y aquí pues realmente ¿cuál sería la sugerencia? Estar sumamente alerta respecto de todos esos procesos de fiscalización, tener al día todo nuestro cumplimiento fiscal y en su caso pues implementar los controles que sean necesarios para poder estar preparados ante un eventual acto de fiscalización. Gracias, Jesús. Fíjate que sí, es interesante todo el proceso que ha ido desarrollando la autoridad para llevar a cabo la fiscalización y cómo poco a poco va avanzando. Yo recuerdo eso mucho de la suspensión de los sellos digitales, que siempre lo ponían en las invitaciones, ¿no? Y podremos suspender, ¿no? Entonces, y de repente, pues ya lo empezó a cumplir, ¿no? O sea, y podremos platicar de la legalidad y que si es legal y que si nos defendemos, pero en tanto, una suspensión de sello digital, pues nos afecta tremendamente en la operación. Afortunadamente ya hay un procedimiento para quitar esa suspensión, pero la verdad es que sí es un problema muy importante. Arturo, ¿qué nos puedes comentar en relación con el Plan Maestro de Fiscalización para 2025 que publicaron las autoridades fiscales? Sí, con gusto, Fer. Hola, buenos días a todos. Bueno, en este caso, el Plan Maestro de Fiscalización es un documento que la autoridad fiscal emite de manera anual. Realmente es un tipo de plan estratégico por parte de la autoridad fiscal donde establece ciertas, déjenme llamarlo así, metas, pilares y como para dónde va direccionada su proceso de fiscalización. En el ejercicio 2025 realmente sí hay temas novedosos, sin embargo, como que lo básico continúa, ¿no? ¿Qué es lo básico? Y lo que, como ya se comentó, ha dado buenos resultados a la autoridad fiscal.
el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Estas herramientas tecnológicas las utiliza con el fin, uno, de monitorear e identificar ciertas operaciones y contribuyentes. Uno de ellos es, oye, identifiquemos a las factureras, ¿no? Por ejemplo, y no nada más a la facturera en sí, sino también a los usuarios de las factureras. Otro de los pilares que la autoridad fiscal señala en este Plan Maestro 2025 es el de coordinación con otras autoridades federales. Señala al IMSS, al Infonavit, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, e incluso a la Unidad de Inteligencia Financiera. También hay otro pilar muy importante en el cual establece como metodología el combate al contrabando. En general, pues busca limitar ciertas actividades y metodologías de los contribuyentes para que realmente en aduanas pues se pague lo que se tenga que pagar por las importaciones, que sean de manera legal, se cumplan con todos los requisitos y combatir pues ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hubo mucho con respecto a las compañías que están certificadas para efectos de IVA. Entonces, seguirán fiscalizando a ciertos sectores estratégicos que la autoridad fiscal tiene identificada como los potenciales que pudieran tener algún riesgo fiscal. De acuerdo. Este plan maestro es interesante. La verdad es que ya lo vemos históricamente, lleva varios años publicándolo y sí lo aplica muchas veces casi al texto, ¿no? Digo, recuerden que hay en el plan maestro varios sectores en los cuales se quiere dirigir la autoridad fiscal. Ahora pusieron también lo de comercio exterior, pero en la práctica lo que yo he visto es aguas están en estos sectores porque sí es muy altamente probable que los llegue a revisar, a lo mejor no una auditoría directa, pero sí que están muy en el ojo de huracán a través de las invitaciones que emiten las propias autoridades fiscales. Entonces sí pongan mucha atención a este plan maestro, nos da una buena guía de lo que va a hacer la autoridad y por lo tanto qué podemos o qué salvaguardas debemos de hacer nosotros pues, para estar listos para una revisión de este tipo. Jesús, en relación con lo que comentó Arturo, ¿tú qué le podrías recomendar a nuestros clientes amigos justamente respecto a estos temas de fiscalización y el plan maestro? Sí, Fer, bueno, antes que nada, dentro del plan maestro de fiscalización trae algunos conceptos que pueden ser interesantes para los contribuyentes. Uno de ellos es la simplificación de trámites y servicios. Entonces, decimos, ojalá que se pueda llevar a cabo. Esto es a través de la reducción de requisitos en los trámites que presentan mayor demanda para las personas físicas y morales. La verdad es que recientemente me ha tocado que inclusive ya para dar de alta a un contribuyente en el RFC, pues casi te pedían hasta la fe de bautismo, ¿no? O sea, era súper complejo y decías, híjole, o sea, para un alta en el RFC y para obtener tu certificado de e-firma, híjole, o sea, te tardabas yo creo que como 2 o 3 meses y 2 o 3 idas al SAT, ¿no? Entonces, en ese sentido, entendemos que la autoridad ya lo tiene dentro del foco y va a poner atención para tratar de simplificarlo, ¿no? Otro de los aspectos que también está considerando la autoridad es la renovación del portal del SAT. La verdad es que qué bueno, ojalá. Si es así, ahora sí que hasta nos comprometemos a presentar las declaraciones en tiempo, ¿no? O sea, de verdad que qué bueno, esperemos que realmente sí lo lleve a cabo, porque sí hace falta, y también tiene considerado el uso de ciertas aplicaciones, como la aplicación SAT Móvil. Esta aplicación SAT Móvil sirve para presentar declaraciones y efectuar el pago de impuestos, sirve también para descargar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, sirve para habilitar el buzón, descargar notificaciones. Entonces también la autoridad le va a estar apostando a que utilicemos cada vez más este tipo de aplicaciones. Hay otra aplicación que se llama Factura SAT, en la cual justamente como su nombre lo indica, nos va a servir para la generación y consulta de facturación electrónica. Entonces son parte de los pilares a los cuales le va a estar apostando la autoridad. Y por otra parte, como uno de los pilares de acompañamiento al contribuyente, se tiene contemplado un plan de regularización para pequeños contribuyentes, en el cual van a ser beneficiados aquellos contribuyentes que hayan tenido ingresos inferiores o de hasta 35 millones de pesos. Y bueno, en este plan de regularización, el beneficio va a ser que básicamente se les van a condonar los recargos, las multas y en su caso los gastos de ejecución. Entonces ese también pudiera ser
un tema de bastante interés. Y por último, pues también nos señala la autoridad que va a actualizar algunas plataformas a través de las cuales se presentan declaraciones informativas. Esto es con la finalidad de que ya vamos a poder presentar en línea tanto la DIOT como la famosa DIM, la Declaración Informativa Múltiple, la Multijeps, entre otras declaraciones. Entonces, justamente parte del objetivo sería que ya todo esto se realice en línea como tal. Wow. Pues como ven, las autoridades fiscales siguen invirtiendo, ¿no? En tecnología. La verdad es que sí, cuando ya entramos a la página del SAT y vemos todas las herramientas, todos los módulos, todo lo que tiene, pues está impresionante. Ellos sí están haciendo su tarea para fiscalizar y creo que la están haciendo muy bien. Entonces, hay que tener cuidado y en este caso, justamente todas estas herramientas le sirven a la autoridad pues para cruzar muchísima información. Por ahí comentaba el otra vez cuando presentamos nuestras declaraciones, al menos como personas físicas, ¿no? Que es, oye, pues, ¿para qué me pide que la presente si ya sabe cuánto es, ¿no? Y yo les digo, no, pues, para ver si llegan a lo mismo, ¿no? La verdad es que tiene tantísima información que tranquilamente puede sacar mucha información, pero ya en materia de fiscalización, Artur, y ya cuando nos llega la autoridad y tenemos ya sea una revisión de gabinete, invitaciones, situaciones de este tipo, ¿qué elementos debemos considerar para justamente tener un adecuado control o manejo de este tipo de revisiones? Sí, Fer, muchas gracias. En este caso, obviamente, depende del tipo de requerimiento o situación de revisión con la autoridad. No todos son iguales, obviamente llevaremos algún proceso que sea distinto, pero hay temas relevantes, ¿no? En cuestión prevención y proceso de atención. Si lo vemos en materia de prevención, obviamente vamos a voltear a ver a nuestros procesos, a los amarres en materia de CFDI, a documentar tema de materialidad, que un poquito más adelante les vamos a platicar de este punto. Y cuando nos volteemos al punto donde ya estamos en la atención como tal del requerimiento, obviamente tendremos que analizar, uno, que efectivamente tengamos el proceso de control para que la notificación se realice y la podamos ver en tiempo y forma. Hay casos donde algunas compañías no tienen establecido un proceso de control en el buzón tributario o si tienen pues, algún elemento ante pues, un tribunal para no ser notificado vía buzón, pues que se pueda notificar de manera personal, ¿no? Que ya son pocos los casos. Pero ese sería un elemento bien importante porque el plazo para la atención, si ya estamos notificados y lo dejamos, pues sigue corriendo, ¿no? Ese será un elemento. Otro punto importante es el análisis del documento. ¿Qué nos pide la autoridad? Y muchas veces cuando leemos o revisamos un documento, de fondo podemos vislumbrar sobre qué tema va la autoridad. Y con el conocimiento de las operaciones de la compañía, de los temas, de los puntos que a lo mejor pudieran estar con más elementos que otros, es importante que lo podamos analizar. Otro de los puntos es la atención obviamente oportuna. No esperemos a llegar al plazo final y estar a horas de que cierre el portal, el buzón o la oficialía, porque realmente en esos temas se puede llegar a escalar el punto, ¿no? A multas, a un crédito fiscal o a otro tema en particular. En el caso de esta atención, obviamente se requiere de una asesoría adecuada. Muchos somos especialistas en diversas áreas y nos complementamos, pero es importante tener una asesoría adecuada y justamente tiene que ver también, hoy por hoy la autoridad fiscal se está enfocando mucho en el tema de materialidad. Entonces, es un punto que queremos tocar con ustedes. Gracias, Arturo. Efectivamente, tocaste este concepto de materialidad que está tan en boga, ¿no? Como que todo es materialidad, la materialidad y la materialidad, pero cuando llega la hora de los golpes, decimos, pero espérame, ya no entendí, ¿qué es eso? ¿Qué nos puedes aportar en este caso, Jesús? Sí, con todo gusto, Fer. Bueno, con base en todos los antecedentes que hemos podido observar, tesis, los propios criterios de la autoridad, podríamos conceptualizar a la materialidad como el conjunto de elementos objetivos y soportes documentales mediante los cuales se puede demostrar que una operación es real y que se ha llevado a cabo. Para ello es importante pues para que demostremos la materialidad, pues se cuente con los activos, con el personal, con la infraestructura,
con la capacidad instalada dentro de la propia entidad, con la finalidad de que todos estos elementos vayan sumando para demostrar la materialidad de las operaciones. Aquí vale la pena señalar que pues la autoridad, para la autoridad es bien fácil, ¿no? Dice, a ver, demuéstrame la materialidad de esos servicios, ¿no? ¿A quién va a corresponder la carga de la prueba? Pues a todos nosotros como contribuyentes. Entonces, nosotros somos los que tenemos que hacer la chamba de documentar en cada una de las operaciones cuál es la materialidad. Y si ustedes me preguntan, oye, ¿y cuál es la materialidad? Pues hay que ver, ¿no? O sea, la verdad es que no hay una receta en donde diga, mira, con que cumplas con esto, ya, con eso tienes el camino hecho, sino que en realidad el trabajo que tenemos que hacer o que se sugiere hacer, pues es analizar cada una de las operaciones y sobre ese análisis, pues verificar qué elementos podemos soportar documentalmente para que efectivamente podamos demostrar la materialidad. Esto lo recomendamos y es muy importante que lo vayamos haciendo en el día a día, porque después si nos llegan las revisiones y nos empiezan a cuestionar los gastos de hace 4 o 5 años y todavía nos dicen, y demuestren la materialidad de las operaciones, pues, o sea, ahora sí que con trabajos está el contador, ¿no? Eso ya es ganancia, ¿no? O sea, en realidad, y luego imagínense para preguntarles, ¿no? Y bueno, inclusive podemos tocar un montón de temas, ¿no? Como, oye, ¿y dónde está resguardada esa información, no? O sea, de repente teníamos que decir, no, pues es que yo la borro al año, ¿no? Yo a los 2 años ya, lo que ya no ocupé, se borra, ¿no? Entonces, ojo con este tipo de cuestiones, es muy importante, insisto, la carga de la prueba corresponde al contribuyente, nosotros somos los que tenemos que acreditar esa materialidad y para ello pues es importante considerar a lo mejor elementos como la sustancia económica, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Pues a que todas las operaciones tengan realmente un beneficio económico, que eso se pueda justificar y documentar, que no sea únicamente, la autoridad puede llegar a presumir que se realizaron únicamente con el fin de obtener un beneficio fiscal. Entonces nosotros tendríamos que documentar que tiene un fin económico y que esa operación está como tal justificada. Entonces, en ese sentido, dependiendo de cada operación, la famosa fecha cierta, ¿no? En el caso de los contratos que se puedan, pues es importante sí tomarlo en consideración y notarizarlo, ¿no? Todos estos elementos, en la medida en que tengamos más elementos, pues nos va a ayudar a acreditar la materialidad de las operaciones. Sí, y estos elementos es, como bien comentaba Jesús, es en el momento, ¿no? Porque sí nos ha tocado, oye, ayúdame, ya me llegó el requerimiento, porque son devolución de IVA, situaciones de ese tipo, y me piden el tema de la materialidad, ¿no? ¿Pero qué tienes, no? Pues nada, ¿no? Y le empieza a rascar, no, pues es que el que llevaba eso ya no está, efectivamente, hay muchos temas que la verdad sí necesitamos trabajar. Oye, Artur, pero ya en la práctica, ¿puedes poner algunos ejemplos que hayamos tenido específicos respecto de cuestionamientos de materialidad por parte de la autoridad fiscal? Sí, con gusto, Fer. Bueno, básicamente en este tema de materialidad tiene un poco de antecedente en temas de procesos de devolución de impuestos. La autoridad fiscal lo que hace es básicamente decir, oye, pues no te creo, o sea, yo sé que tienes esta erogación, no te creo que la haya realizado con un fin económico, lo hiciste para tener una deducción, demuéstrame lo contrario, ¿no? Y ahí en el demuéstrame lo contrario, el tema es con qué elementos documentales o con qué información. Y históricamente lo que habíamos tenido como alcance para efectos de documentar las operaciones es, bueno, pues habrá una factura, habrá un registro contable, habrá un pago, habrá un CFDI de retenciones, posiblemente haya un contrato y algunos otros temas, ¿no? Y muchas veces decíamos, bueno, con eso es suficiente, ¿no? Y de hecho, por ahí el año anterior salió una tesis aislada donde decía, bueno, en operaciones donde no sean tan complejas, pues no necesitas soportar tanto la materialidad, ¿no? Lo tomamos con mucho cuidado, obviamente, porque el foco de la autoridad hoy por hoy es, sí, dame la información, si no la tienes, pues ahí tú sabrás y pues demuéstrame que la operación realmente se llevó a cabo. Entonces, si ya de inicio borramos como todos esos elementos básicos, como de temas de materialidad, la autoridad fiscal muchas veces se ha ido más allá. Por ejemplo, en el caso de prestadores de servicios, dicen, oye, bueno, yo tuve un servicio de abogados, ¿no? Ok, bueno, está bien, dame la propuesta o el contrato.
Está bien. Oye, dame las minutas del servicio que te prestaron. El resultado de ese servicio, ¿qué entregables tuviste adicionales, no? Incluso ha llegado a los puntos donde dice, oye, pásame los CVs de los abogados que atendieron este tema, ¿no? Para demostrar la capacidad técnica de tu prestador de servicio. Pásame las cotizaciones donde evaluaste entre diversos proveedores para que documentes que realmente tomaste la mejor opción, ¿no? Digo, parte de las actividades, por ejemplo, de compras es tener el mejor proveedor y que no únicamente te enfocaste con una parte relacionada, por ejemplo. En temas de, por ejemplo, de maquinaria, adicional al tema de la factura, nos ha solicitado, oye, dame las fotos de la maquinaria, dame bitácoras de mantenimiento, dame videos de dónde se instaló, dame el personal que vino capacitado para la operación, temas por el estilo. Y todo esto vuelve la documentación realmente compleja, porque no necesariamente este proceso documental pues corresponde al área contable o fiscal, se está a través de la compañía con diversas áreas operativas y muchas veces no hay una política en la cual toda esta información o documentación se vaya resguardando, ¿no? Para que cuando llegue la autoridad con este cuestionamiento, pues se pueda soportar de esta manera, ¿no? Entre otros temas son de los que nos han solicitado. De acuerdo, como pueden ver, pues es cada caso concreto. Aquí les platico, Arturo, algunas experiencias que hemos tenido en el transcurso del año. Y la verdad es que este tema de materialidad se vuelve, porque aplica para todos, pero se vuelve todavía más complejo cuando hablamos de partes relacionadas y la autoridad ve que es una parte relacionada. Si con terceros nos piden cosas, normalmente con partes relacionadas se pone todavía más complicado el asunto. Toño, en este sentido, desde la perspectiva de precios, ¿qué nos podrías comentar respecto del tema de materialidad? Muy buenos días a todos. Podría decir que la revisión en temas de precios de transferencia con la autoridad es muy alta. ¿Por qué? Porque es en estas operaciones donde se puede dar mayor facilidad de que exista una operación simulada, que sería el peor de los casos, o que el contribuyente no tenga la documentación necesaria para soportar esa deducción. En la práctica, ¿qué es lo que hemos visto? Normalmente en devoluciones de IVA, por ejemplo, la autoridad detecta que el IVA acreditable proviene de una parte relacionada, entonces te solicita el estudio de precios de transferencia. En otras situaciones, la autoridad detecta que hay inconsistencias en el ICIF, en el anexo 9 de la DIM, en otras declaraciones como la local file, la master file, o en peor de los casos, el country by country report. Entonces, si hay un grado alto de revisión, pero no es un porcentaje, digamos, de cada 100 va a revisar 20 o 30, no, es que la autoridad detecta inconsistencias. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado en lo que se presenta, tener estudio de precios de transferencia y que la información que tenga acceso a la autoridad, pues debe consistir en lo que tengamos en el estudio y obviamente pues las operaciones tienen que estar perfectamente identificadas, analizadas y documentadas. Y aquí yo un comentario muy particular que les digo, y principalmente en tema de partes relacionadas que me ha pasado en la práctica, ¿no? Cuando queremos demostrar la materialidad, acuérdense que también está el tema de recaracterización de operaciones. La verdad es que yo he tenido dos casos muy interesantes donde le damos documentación todo y nos saca el tema de recaracterización de operaciones. Oye, está muy bien, ya me documentaste la materialidad, excelente, sí existió la operación, están todos los contratos, pero ¿qué crees? Yo digo que esa operación no era así, era de esta manera. Ejemplos clásicos que yo tenía en financiamientos, ¿no? Oye, qué bueno que tu parte relacionada te dio un préstamo y tienes el contrato, fecha cierta, los comprobantes de recibo del dinero, contra qué lo invertiste, me diste, ahora sí que recibo por recibo en qué lo gastaste. Está bien bonita tu materialidad, pero ¿qué crees? Nadie te hubiera prestado, ¿no? Por ejemplo, tienes quiebra técnica, ¿no? Entonces, eso más bien que un préstamo, pues es una aportación de capital, ¿no? Entonces, yo he tenido varios temas de esos, entonces tengan mucho cuidado también con esto de lo que estamos entregando, porque la autoridad, incluso lo venía aplicando antes de que metieran la propia disposición en la ley de recaracterización de operaciones. A mí ya me había tocado hace varios años donde decía, oye, no, pues qué bueno que ya me mostraste todo, pero yo digo que no es así, ¿no? Y yo digo que es de esta manera y por lo tanto en ese ejemplo que les pongo, pues los intereses serían no deducibles, ¿no? Porque es capital, ¿no? Entonces sí nos meten en un problema muy serio para que también lo consideren. Claudia, en materia de dictamen fiscal, ¿qué nos podrías comentar respecto de la materialidad? Claro que sí, Fer, buenos días a todos. Y pues en la parte de dictamen fiscal,
Pues a mí me gustaría hacer hincapié en la parte de los papeles de trabajo, todos aquellos papeles que utilizaron para la determinación de los pagos provisionales de IVA, ISR, conciliación contable fiscal, deducciones, deben, como ya lo han comentado anteriormente, estar resguardados y estos deben de coincidir con el dictamen fiscal. Muchas veces nos requiere la autoridad y pues resulta que estos papeles no coinciden con lo que se mandó en el dictamen fiscal. Entonces, recuerden que tienen que resguardarlo por 5 años, ya sea los papeles, contratos, hasta actas constitutivas. Otro aspecto es en el anexo 9 del dictamen fiscal. Si este no coincide con sus declaraciones, también probablemente la autoridad, si lo detecta, los va a requerir. Si tienen estrategias fiscales, quien los asesoró le tienen que pedir una opinión sobre esta estrategia fiscal y obviamente pues, se recomienda que no sean estrategias fiscales agresivas. De acuerdo. Oye, Toño, regresando al tema de las operaciones con partes relacionadas, creo que esto es muy común, ¿no? Cuando estás revisando operaciones, ¿no? Que les dices, a ver, dame la documentación soporte, ¿no? Y si bien nos va muchas veces, no digo que en todos los casos, y es en otro lado, yo sé que ustedes sí tienen todo, nos dan un contrato ahí medio chicharronero y una factura que creo que la hicieron como hace 10 minutos, ¿no? Oye, Antonio, ¿esto es suficiente o qué recomendarías tú realmente para soportar este tipo de operaciones? Mira, básicamente Hacienda lo que te va a revisar en primera instancia es que en tu contabilidad estén registradas todas tus operaciones con partes relacionadas, ¿no? Es lo primero. Recordemos que cada operación tiene que estar perfectamente identificada en la contabilidad. Te va a pedir, obviamente, contrato, facturas, es lo principal. Pero después te va a decir, ahora demuéstrame que la operación realmente fue realizada. Entonces tenemos básicamente dos casos. Aquellos donde se manejan tangibles, que pueden ser las compras, donde es más fácil demostrar la operación. ¿Por qué? Porque si estás importando, tienes los pedimentos, tienes facturas, tienes las fotos, tienes entradas al almacén, también le puedes demostrar enseñando cuando contrataste el seguro, los fletes, o si tú tienes un equipo de transporte propio, todo esto te sirve para demostrarlo. El problema son los intangibles, que son los servicios. Aquí la autoridad, lo primero que te va a preguntar es, demuéstrame quién te dio el servicio. Entonces, es comparable a lo que nos dijo Arturo, son estas personas, estos son sus currículos vitae, están perfectamente preparados para dar este servicio, yo lo recibí, aquí están los correos y los informes que me dieron. Y por último te va a preguntar, ahora demuéstrame para qué te sirvió ese servicio. Entonces viene la razón de negocio, que es básicamente demostrar a la autoridad cuál fue el beneficio económico que debe ser mayor a tu beneficio fiscal, es decir, cuál fue el impacto en tus ingresos al tener esa deducción, ¿no? Entonces, si es un tema en los intangibles muy importante, lo que está de moda pues es hacer un archivo de defensa, ¿no? Un defense file. ¿En qué sirve esto? Hacer precisamente un archivo que demuestre cómo se dio este tipo de servicios. No sé si aquí, a ver, ¿alguno lo ha hecho? Hay que tenemos muy pocos ejemplos, ¿no? Es muy importante identificar alguna situación que consideren importante, sobre todo por la deducción, que tal vez podría ser necesario considerar elaborar cuando menos un archivo en caso de alguna revisión de la autoridad. Sí, correcto. Entonces, tengan mucho cuidado con estos temas de la documentación. Realmente con partes relacionadas tenemos un montón de problemas y más cuando son, como bien lo comenta Toño, intangibles, ¿no? Siempre es un problemón. Yo sé las complicaciones y principalmente cuando nuestras partes relacionadas son del extranjero, que no nos quieren dar las cosas, luego te los envío, no sabemos ni quién es la persona, pero la verdad es que sí tenemos que seguir insistiendo de que realmente tenemos que armar estos expedientes que debemos dejar como parte de la contabilidad, por si nos revisan, pues ya tener todos los elementos suficientes para defender la operación. Gracias, Toño. Claudia, regresando al tema del dictamen fiscal, ¿nos puedes recomendar a quién les aplica este dictamen fiscal? Claro que sí, pues aquellas personas que hayan tenido ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior de 1.940 millones. Si tuvieron una fusión o esfusión durante el año o aquellos que tengan acciones colocadas ante el público inversionista. También tienen la opción de dictaminarse aquellos que hayan tenido ingresos acumulables mayores a 157.785.000, tengan más de 300 trabajadores o tengan activos mayor a 124 millones.
Gracias, Claudia. A mí me sorprende este tema del dictamen fiscal. Y ahorita Claudia comentó de los obligados y los voluntarios. Digo, ahorita no tengo la estadística exacta, el número exacto, pero si bien recuerdo de lo que nos envió el año pasado el colegio, en tiempo lo presentó, pues creo que un 20-30%, ¿no? Más o menos de todos los que estaban obligados a dictaminarse. En este sentido, Clau, ¿tú qué recomendarías justamente? ¿Qué consecuencias para evitar problemas, multas, sanciones? ¿Qué debemos de considerar en este tema de dictamen fiscal? Sí, cuando se realiza el dictamen fiscal y se encuentran diferencias y se genera un impuesto a cargo, pues es importante que este impuesto se pague antes de la presentación del dictamen fiscal. En caso de que esto no se haga, pues bueno, tienen 10 días para presentar estos pagos mediante declaración complementaria. Otro de los temas que tienen que cuidar son aquellos criterios no vinculativos dentro del dictamen fiscal en el cuestionario de datos generales como contribuyentes. Esto les puede seguir como guía, ya que habla de de todos los impuestos, desde estímulos, reducciones, impuestos sobre la renta, IVA. Entonces, eso es importante que verifiquen este cuestionario. Gracias, Clau. Y pues la otra es, pues sí, preséntenlo en tiempo y forma, ¿no? Yo sé que los que están obligados es bien complicado. La verdad es que se ha vuelto un trabajo bien complejo, pero la realidad es que sí nos podemos meter en un problema, ¿no? En esta última ronda, sí, al menos en el caso de varios de nuestros clientes, sí llegaron invitaciones hasta donde recuerdo, solicitando la presentación del dictamen, ¿no? E incluso recuerden que si no lo hicieron y están obligados, si llega la autoridad, independientemente de las sanciones que puedan aplicar, les van a pedir la presentación del dictamen. Y dice, oye, pues ya no surte efectos, pues de todas maneras lo piden, ¿no? Ya hay que hacerlo. Entonces, sí tengan mucho cuidado. Yo sé que son muchos temas con los auditores, y no es porque está aquí Claudia, que le toca como auditora, pero sí, la verdad es que sí necesitamos trabajar de manera muy coordinada con nuestros auditores para así cumplir con fechas, porque en dado caso, creo que por ahí tuvimos incluso un caso donde, dado que no lo presentó en tiempo, le suspendieron los sellos digitales. Entonces, sí, la verdad es que la autoridad sigue apretando muchísimo en estos temas, ¿sale? Entonces, para que tengan mucho cuidado. Oye, Arturo, ahorita Claudia comentó lo de los criterios no vinculativos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues mira, Fer, en este caso de los criterios no vinculativos, pues ya tiene historia, ¿no? Realmente es un documento que emite la autoridad en el cual señala de manera puntual que considera una mala práctica para efectos fiscales. El año anterior, justamente por ahí de octubre, se emitió una actualización de estos criterios, incluyendo principalmente dos. Uno de ellos es justamente uno relacionado con respecto a la no deducibilidad de servicios prestados cuando realmente pues no se prestaron, ¿no? Básicamente es lo que dice el criterio, pero se relaciona mucho con el tema de materialidad. La autoridad fiscal conoce que en materia de servicios, justamente en el caso de servicios prestados, muchas veces simplemente es una estrategia o una forma de pues traspasar la utilidad, ¿no? Ya sea a otra parte relacionada en México o una parte relacionada en el extranjero. Y justamente en ciertos casos no hay retención, ¿no? Cuando se hace un pago al extranjero. Entonces, la autoridad fiscal busca cerrar esta brecha y tan es así que al reforzar el tema de materialidad y al señalarlo ya como un criterio no vinculativo, muchos casos en donde decíamos, oye, pues es que mi corporativo me va a mandar una factura por concepto de management fees, una por servicios administrativos, otra por TI, temas por el estilo, y hoy por hoy pues tendríamos que voltear a ver que realmente tengan todos estos elementos que hemos comentado, ¿no? Materialidad, razón de negocios, por qué no la contrataste en México, o por qué era más barata a la mejor en el extranjero, temas por el estilo. Muchas veces lo que nos han comentado los clientes es, oye, todos esos elementos existen a un tema como de descripción, pero desafortunadamente ya cuando se solicita la documentación soporte y evidencia que sustente que realmente hay un beneficio económico, que era mejor hacerlo en el extranjero con el corporativo, que creaba un tema de economía de escala, todo eso, documentalmente hablando, no todo lo tiene, ¿no? Con el llamado Defense File. Entonces es un tema realmente importante. Otro punto que emitió la autoridad fiscal en estos criterios fue el tema de retención de IVA. Recordemos que hay ciertos supuestos dentro de la ley del IVA y uno de ellos es
oye, si adquieres un bien de un extranjero y el bien está en México, aplica una retención de IVA, ¿no? Y en algunos casos de regímenes de importación, resulta ser que la mercancía que proviene del extranjero, bienes que provienen del extranjero, entran a territorio nacional y en territorio nacional se hace una entrega física. La autoridad fiscal ha ya monitoreado algunos casos, de hecho hemos tenido algunos clientes que les han llegado invitaciones, donde por alguna parte del proceso lo que hicieron fue importo, no lo importo definitivo porque en este momento pues no tengo X o Y proceso cumplido, sin embargo ya son míos los bienes, pero yo así aduanalmente lo voy a dejar en ese régimen, ¿no? Y resulta ser que después hago la extracción de la aduana. En ese caso la autoridad fiscal lo que dijo es, oye, pues tú ya pagaste tu IVA en aduana, muy bien, pero me debes un IVA de retenciones. Oye, pero es que yo ya pagué el otro IVA, es doble IVA. Sí, pero el supuesto es diferente. Hay un IVA por la importación y un IVA por la adquisición en México. Entonces, es un tema pues que la autoridad fiscal está empujando más. Parece ser que lo está sistematizando justamente por lo que les comento. Entonces, es un punto que además salió en los criterios no vinculativos. Recuerden aquí en materia de criterios no vinculativos que no son de aplicación obligatoria para los contribuyentes, pero también recuerden que si no van en línea con lo que dice el SAT les va a caer. Entonces, si van a hacer una estrategia de este tipo que esté delimitada por un criterio no vinculativo, pues lo deben de tener perfectamente documentado, porque es claro que la autoridad fiscal no va a estar de acuerdo, digamos lo que digamos, y lo más probable es que se tenga que defender el punto ante tribunales, ¿no? Entonces es bueno conocer estos criterios no vinculativos. Perdóname, Claudia, nada más digo, no es para espantar a nuestros clientes, ¿no? Pero para dejarlo claro en tema del dictamen, ¿cuáles son las sanciones por no presentarlo fuera de plazo? Claro, son diversas, desde multas que van de 17,000 a 173,000 pesos, o puede ser que se eliminen ciertos beneficios fiscales. Esto es, a lo mejor, si tú presentas el dictamen fiscal, se da por presentada la ICIF. Si lo presentas, pues también se da por presentado el aviso que se da para la aplicación de pérdidas en esta parte de las cuentas incobrables, pero al no presentarlo se pierden estos beneficios. Asimismo, recordarán que el año pasado el Instituto de Contadores Públicos de México emitió un folio en donde al contador público se le invita a hacer un informe de incumplimiento y que se entregue al SAT. Entonces, si ustedes no presentaron su dictamen fiscal en tiempo, el contador público va a ir con el SAT, les va a emitir un informe de incumplimiento, el cual debe de emitir, tiene un plazo de 30 días a partir de la fecha en que se venció su dictamen fiscal. Gracias, Claudia. Y además para cerrar, ya nos tenemos el tiempo encima. Recientemente el gobierno federal publicó el Plan México, la verdad que sonaba bastante alegre y decíamos, oye, ¿cómo lo va a lograr, no? Digo, falta que hagan mucho, pero al menos dentro de las herramientas que sí ya dio a conocer la autoridad fue justamente la publicación de algunos estímulos fiscales en relación justamente con este Plan México. Jesús, en este sentido, ¿qué nos puedes comentar? Sí, muchas gracias, Fer. Justamente en tema de estímulos fiscales, pues es bastante interesante. Es un estímulo aplicable para personas morales del régimen general o quienes participen en el régimen opcional de grupos de sociedades y para personas físicas con actividad empresarial. ¿En qué consiste este estímulo? Pues básicamente en la aplicación de la deducción inmediata en la adquisición de bienes nuevos de activo fijo adquiridos entre el 22 de enero del año en curso y hasta el 30 de septiembre de 2030. ¿Sale? Este estímulo, para poder calificar al estímulo, se deberá cumplir con ciertos requisitos. En términos generales, pues estar dado de alta en el RFC, tener el buzón tributario activo, tener una opinión de cumplimiento en sentido positivo, presentar un proyecto y adicionalmente se deberá contar con una constancia emitida por un comité de evaluación.
¿A qué se refiere esto? Se va a generar o se va a crear un comité de evaluación. Este comité de evaluación va a publicar dentro de los siguientes 60 días a la publicación del decreto los lineamientos que van a ser aplicables para calificar a los proyectos que van a poder obtener esta deducción inmediata, y en ese sentido pues estaremos al pendiente de los lineamientos para en su momento dárselos a conocer, pero es un estímulo pues bastante significativo. De hecho, la bolsa total que se está considerando es de 30,000 millones de pesos. De esos 30,000 millones de pesos se está pues dividiendo 28,500 millones de pesos en relación al estímulo de deducción inmediata y 1,500 millones de pesos para un tema de capacitación que ahorita vamos a platicar. Y por último, pues nada más también importante señalar que dentro de esa bolsa se tiene considerada una bolsa de 1,000 millones de pesos para contribuyentes que en el ejercicio fiscal inmediato anterior hayan tenido ingresos menores o de hasta 100 millones de pesos. ¿A qué se refiere esto? Pues que realmente esto pudiera ser aplicable no solamente para las empresas o organizaciones pues grandes, que es a lo mejor lo primero que pensamos, sino que estamos hablando de organizaciones con ingresos menores a 100 millones que también van a poder obtener este estímulo, Fer. Gracias. Artur, nos complementas este tema, por ahí algo hay también de capacitación e innovación, ¿no? Sí, correcto. También se creó un estímulo o se propuso un estímulo que ya está vigente en materia de innovación y capacitación. ¿El estímulo en qué consiste? Es en otorgar un 25%. Este 25% se aplica esta tasa sobre el incremento que se tiene en estos gastos del ejercicio sobre el cual se va a aplicar el estímulo con relación a 3 ejercicios anteriores, al promedio de, por ejemplo, tenemos 2025, ¿no? Me volteo a los 3 ejercicios anteriores, hago un promedio de cuánto gasté en capacitación e innovación y veo cuánto gasté en el 2025. De lo que se haya incrementado, sobre el incremento va un 25%. Este 25% lo que hace es una deducción adicional para el contribuyente. ¿Cuál es el procedimiento para tomarlo? Pues básicamente tendremos ingresos acumulables, deducciones normalitas, y si hasta ese punto ya no tenemos una base fiscal, pues ya no hay contra qué aplicar el estímulo. Sin embargo, si sí tenemos una utilidad fiscal o una base, sobre eso podemos aplicar el 25% como deducción adicional. Obviamente hay requisitos y lineamientos en materia de este estímulo. Por ejemplo, en el caso de la capacitación, pues obviamente está limitada a la capacitación de los trabajadores de la compañía y que estén inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de la innovación, está muy relacionada con el Plan México, enfocado a fortalecer las cadenas de valor de proveeduría en territorio nacional. En caso de que no se aplique este estímulo, se pierde. Entonces es bien importante hacer la proyección, evaluar los efectos fiscales que corresponda y bueno, hay otros lineamientos, pero estos son los más importantes. Muchísimas gracias, pero ya se nos vino el tiempo encima, con esto nosotros cerramos. Ahorita vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, cualquier tema, ahí tenían el QR, ya las recibimos por ahí, me imagino, para efectos de dar respuesta. Mucho gusto nuevamente haber coincidido con ustedes. Y es resolver algunas de las preguntas que nos enviaron. Una de ellas va relacionada con qué beneficios hay para, al revelar los factores de sostenibilidad en la información financiera, Saúl. Sí, gracias. Bueno, comentarles que en realidad el tener lista esta información disponible para sus clientes, proveedores, empleados, sí lleva a la compañía, digamos, a un grado más elevado de madurez de la misma compañía. ¿Por qué? Porque muestra que se está preocupando por aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Y no solamente demuestra eso, sino además ayuda inclusive a vender. Hay compañías que han adoptado los aspectos ASG y además los promueven mucho y en realidad les da beneficios. ¿Por qué? Pues porque si hay una generación nueva preocupada por estos aspectos que busca que los productos que consume, que las compañías con las que se interrelaciona, sí estén
haciendo labores o procurando estos aspectos. Entonces yo creo que en general siempre ayuda, además de que pues los deja la conciencia más tranquila, diría yo. Gracias, Saúl. Por otro lado, Azu, ¿cuál es el promedio de empleados para presentar el dictamen de impuestos sobre nómina en el Estado de México? En este caso, para el Estado de México, el promedio es de 200 empleados mensuales y prácticamente también el otro punto de límite son 400,000 pesos de remuneraciones en promedio mensual. Gracias, Azu. ¿Qué pasa con una compañía prestadora de servicios especializados? No, esa no. No, no es cierto. Que además de tener personal, tiene personal de otras empresas. Digo, en términos generales, a ver, recuerden que no está prohibido tener personal en particular que nos presten servicios especializados. Solo sí hay que cuidar en términos generales que esas actividades que realicen no formen parte de nuestro objeto social y por supuesto no sustituyan a personas que tenemos nosotros dentro de la nómina, ¿no? En términos generales eso es lo que tendríamos que contemplar. Por otro lado, también para el equipo fiscal, y con esta me gustaría cerrar, tenemos muchas más otras, con gusto los contactaremos para poderles hacer llegar nuestros comentarios. En relación a la razón de negocios para efectos fiscales y las consideraciones de la autoridad, ¿hay algo que tengamos que tener en mente? Bueno, respecto de la razón de negocio, sí es muy importante que nos hagamos esta pregunta en cada una de las operaciones que lleva a cabo la compañía, porque en la medida en que nos preguntemos, oye, ¿cuál es la razón de negocios? ¿Qué beneficio yo voy a obtener de llevar a cabo esa operación? Muchas veces la autoridad nos pregunta, oye, ¿por qué justificas que es estrictamente indispensable ese gasto? Para que demuestres que es una deducción autorizada. Entonces, hay que preguntarnos, ¿por qué es estrictamente indispensable? ¿Qué beneficio tengo si lo realizo? O sea, realmente demostrar que si yo no llevo a cabo esa operación, mi negocio se va a ver seriamente afectado, ¿no? En la medida en que nos hagamos esa pregunta, pues vamos a poder a lo mejor aterrizar cómo vamos a poder documentarlo de una buena forma. En el caso de partes relacionadas, recuerden que existe que el beneficio económico tiene que ser mayor al beneficio fiscal, porque la autoridad te va a decir, ¿por qué buscaste a un tercero que no sea parte relacionada? Porque justamente con ellos, el impacto económico es lo que dará la razón de haberlo hecho con esa empresa. Perfecto, equipo, muchas gracias. Insisto, quedamos con el resto de sus preguntas, los vamos a contactar para contestarlas. Muchas gracias a todos, es un placer haberlos visto aquí con nosotros. Espero verlos pronto.